Se puede. Calmamos.
Predicación de la palabra del Señor, pastor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, verso 21. Proverbio capítulo 19 en el verso 21. Dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra traducción dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos, damos gracias por que tenemos este tiempo de meditar en tu palabra. Ayúdanos, por favor, a aprovecharla, que tu palabra nos ayude para que ahora que estamos comenzando el año 2026, cada uno de nosotros sepa qué es lo más conveniente en la vida de cada uno de nosotros, que cada uno realmente pueda caminar según tu voluntad, sabiendo que pues eso nos conviene a nosotros principalmente. Padre, ayúdanos por favor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde quiero hablar sobre la importancia de ser dependiente de Dios, la importancia de ser dependiente de Dios. Y bueno, esa es la lucha que vamos a tener cada uno este año, como la hemos tenido pues cada año, ¿no? Y si yo preguntara, y solamente para meditar, este año 2025, porque se puede aprender de los errores, ¿no? Ya no se puede hacer nada al respecto, pero se puede aprender. ¿Qué tanto, personal, esto es personal, qué tanto usted dependió de Dios en la toma de decisiones que hizo en su forma de caminar? ¿Qué tanto dependió de Dios? ¿Y qué tanto más bien hizo las cosas a su manera? Yo también, ¿cierto? Y la pregunta es cómo nos ha ido. Y es que esa es una lucha que vamos a tener siempre. La lucha que tenemos cada día es esta, de que nuestra naturaleza, nuestra carne, quiere ser independiente, mientras Dios quiere que aprendamos a depender de Él, como lo dijo Jeremías allí en Lamentaciones 2, ¿se acuerdan? Bueno es Jehová con los que en Él esperan, ¿no? Ahora, si ustedes, los que han leído un poco del Antiguo Testamento, la historia del pueblo hebreo, ustedes sabrán que Dios siempre nos está enseñando de que Él quiso que ese pueblo, esa nación que Él formó, que ellos en todo lo que hicieran confiaran en Dios, confiaran en Jehová. O sea, y les dejó aún mandamientos, ¿no? La ley a través de Moisés, o sea, tantas cosas que él les encargó, en los cuales ellos tenían que demostrar que confiaban en Dios. Y miramos que qué bien les iba
cuando confiaban en Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos el libro de los jueces? Y qué bien les iba cuando confiaban en Dios, ¿no? Y se ponían hasta arriba, ¿no? Pero de repente, qué mal les iba cuando dejaban de confiar en Dios. Entonces, es esa lucha que uno siempre tiene y esa lucha la vamos a tener este año también, ¿no? Que Dios, por su misericordia, porque Él conoce que nos conviene que le escuchemos, Él quiere que nos dejemos guiar por Él, que como los niños pequeños dependamos de Él. Y nosotros, por otra parte, vamos a querer no hacerlo, ¿no? Es como sus niños pequeños, ¿saben? Los que tienen niños pequeños. Y usted quisiera que sus niños pequeños, hasta la edad de, ¿hasta cuánto llamaríamos pequeños? No sé, dependientes, hasta los 17 años, ¿no? Que cada que ellos hicieran algo, acudieran a usted y le preguntaran, ¿cierto? Que no le preguntaran cuando ya hicieron lo que no deberían y más bien le preguntan para ver cómo lo solucionan. No, no, que le preguntaran antes, ¿no? Y mamá, papá, quiero hacer esto, dime cómo lo hago, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Aunque bonito sería con los de 18, 19, 20, 21, que todavía viven en casa, ¿no? Y bueno, Dios algo así anhela, espera con sus hijos. Y esa es la lucha que tenemos. Y de eso quiero hablar un poquito, ¿no? En estos minutos que tengo. Hay que entender esto. Aunque usted y yo termináramos rebelándonos contra Dios, como quiera Dios, Dios es soberano y Él va a hacer sus planes, Él va a llevar a cabo todos sus proyectos. Y al final los que pierde es el hombre, ¿ok? El que pierde es el hombre al final de cuentas. Dios al final de cuentas no pierde nada, ¿sí entiende eso? No le hacemos ningún favor a Dios, ¿eh? O sea, no piense usted que me voy a portar bien para hacerle un favor a Dios. Dios no necesita de tus favores ni mis favores. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita del hombre, ¿ok? Por misericordia, Dios se acuerda del hombre pecador que somos todos nosotros y quiere ayudarnos. Y que el hombre pecador todavía se resiste, ¿no? Como si Dios fuera a hacernos un mal, diciéndonos cómo vivir. Pero Dios es creador y soberano, hay que entenderlo, ¿cierto? Y como dice el Proverbio 19:21, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Esa es una realidad. Que el hombre con la naturaleza pecadora no quiere depender de Dios, que Dios por su infinita sabiduría y misericordia quiere decirnos lo que nos conviene. Los planes de Dios siempre van a prevalecer. Y según la Biblia, el hombre bienaventurado, el hombre bendecido, el hombre dichoso, según la Biblia, es aquel que camina dependiendo de Dios. Eso lo encontramos en el primer salmo. De hecho, lo voy a leer, escuche lo que dice la Biblia, ¿no? Para que cada que no queramos hacer la voluntad de Dios nos acordemos. La Biblia dice esto. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, significa que no anda haciendo lo que no le agrada a Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, que es alguien que quiere ser gobernado por Dios, dirigido por Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y quiénes son los malos aquí? Pues los que no confían en Dios, los que no quieren ser gobernados por Dios, los que quieren ser independientes de Dios, ¿ok? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tan claro como eso. Ahora, hay el hombre que quiere ser independiente, ¿no? ¿Sabe lo que significa la palabra independiente? Independiente significa no depender de nadie ni de nada para actuar. Es como el hijo que apenas tiene 14 años, 15 y dice, "Ya, yo ya soy independiente, ya no necesito que mi mamá me mande ni que me diga qué hacer, ¿no? Pero quiere seguir dependiendo de papá y mamá, ¿no? De hecho, en un sentido positivo, ser independiente es bueno, pero bajo un sentido estrictamente analizado. Es decir, es bueno decir,
Yo quisiera que mis hijos fueran ya independientes, es decir, que ellos se mantuvieran a sí mismos, pudieran tomar sus decisiones ya como adultos, tuvieran su familia. En ese sentido es bueno, ¿cierto? Que en el trabajo, alguien que cuando uno llega, es bueno decir, yo ya me gustaría ser independiente, decir, no tener que esperar que alguien me mande, o no sé, o si alguien me manda, ya no que esté encima de mí, sino que yo aprenda a hacer las cosas sin que me estén ahí, puchando, ¿no? Por eso, en ese sentido es correcto. Pero es incorrecto que el hombre quiera ser independiente de Dios. Es nunca, nunca eso va a ser correcto, ¿ok? Jamás el hombre no fue creado para ser independiente de Dios. Ser independiente de Dios significa que uno se considera autónomo y por lo tanto que actúa según su propia voluntad. El hombre no fue creado para ser autónomo. El hombre no fue creado para actuar según su propia voluntad. ¿Sí entendemos eso? Ahora, ustedes saben que si usted ve documentales en internet, películas, novelas y todas estas cosas, usted siempre va a escuchar ahí, ¿no? De que usted es dueño de su propio destino, que usted debe hacer conforme a su corazón, que usted es libre para tomar cualquier decisión sin que nadie tenga que decidir por usted. Bueno, eso es lo que enseña el mundo, no es lo que enseña la Biblia. No, la Biblia sí enseña que uno tiene libertad para hacer ciertas cosas, pero que siempre y cuando esa libertad no vaya en contra de los mandatos de Dios. O sea, al final de cuentas, sí dependemos de Dios en todo. Según la Escritura, el hombre fue creado por Dios y para vivir para Dios, ¿ok? Y porque al final de cuentas Dios es el que nos sostiene. De hecho, miren, busque conmigo Job capítulo 12. Job capítulo 12, en el verso 7. Job capítulo 12 en el verso 7. ¿Sí cree usted, ahora estamos hablando de que tenemos que depender de Dios, ¿sí cree usted que nos conviene depender de Dios en todo, sí o no? ¿Sí lo cree o no? ¿Sí usted quisiera estar en la disposición de que así fuera en su vida en el año 2026? ¿O más bien usted cree que es más sabio que Dios y por eso mejor usted va a hacer lo que usted considere que es mejor? Piénselo, ¿ok? Ahora, miren, lo que Job nos dice aquí que no hay nadie más sabio que Dios. Y lo que Job nos va a decir que aún las cosas inanimadas como la tierra, el agua, que aún los mismos animales no tienen ninguna duda de que Dios, de que todos dependemos de Dios. Miren ahí conmigo, ¿no? Y solamente el ser humano es el que dice, no dependo de Dios. Pero más toda la creación sí, de alguna manera se da a entender que la creación entera sí reconoce que se depende de Dios. Mire el verso 7 al 10, lea conmigo. Dice, y en efecto, dice, pregunta ahora a las bestias. No puede ser que una bestia sea más lista que nosotros, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, ¿no? Qué cosa, ¿no? Hasta dónde hemos caído, hasta dónde ha caído el ser humano, ¿no? Dice, verso 7 dice, y a las aves de los cielos, dice, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, si se pudiera, ¿no? O habla a la tierra, dice, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también, dice. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano, dice, está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano, dice. Miren, esa es la lucha que tenemos, ¿cierto? Eh, no queremos muchas veces aceptar esa realidad de que necesitamos a Dios eh, a cada instante, ¿no? Y más bien muchas veces demostramos que, que queremos ser autónomos,
cuando queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Y no queremos tomar en cuenta a Dios. Y repito, esa es la lucha que vamos a tener hemos tenido siempre y la seguiremos teniendo. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia enseña que fuimos creados para Dios, por eso debemos depender de Dios. Si no le da tiempo, no lo busque, escuche, pero escuche Isaías 43 en el verso 7, hablando primeramente del pueblo hebreo, pero también también esto era para toda la humanidad a su tiempo, ¿no? ¿Y qué? Que todo lo que creó Dios fue para él en realidad. Dice Isaías 43 en el verso 7, dice así, Isaías 43, 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, dice, los formé y los hice. O sea, el hombre, no sé, hay algunas preguntas interesantes en internet, ¿no? La semana pasada les decía yo que el mundo invierte dinero en hombres para invertir y pagarle a hombres muy sabios que puedan descubrir para qué existe el hombre. ¿Quiere saber para qué existe el hombre? Bueno, lea Isaías 43, 7, ¿no? Y gratis, ¿no? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todo lo de esta línea, usted fue creado para la gloria de Dios, para que conociera a Dios, para que usted le sirviera a Dios, para que viviera para Dios, para ese Dios que le dio vida, que le da vida y que quiere que algún día esté en su presencia y para siempre teniendo una comunión con Él. Para eso lo creo Dios. Y también a ustedes y también a mí y todos los que nos escuchan, para eso nos creó Dios. Pero el hombre no quiere eso, ¿cierto? El pecado nos ha llevado a no querer lo que, pues para lo que fuimos hechos, ¿no? Ahora esto imagínense, si un tren pudiera hablar, no imagínense, ¿no? Si un tren pudiera hablar, ¿no? Y el tren dijera, no, es que yo no quiero andar en las vías, yo quiero andar en las autopistas, ¿no? ¿Funcionaría un tren en las autopistas? ¿Por qué no funcionaría? Porque no fue hecho para andar en autopista, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el tren? Pues mantenerse en lo que fue creado, ¿no? O sea, en las vías. Y él va a decir, es que yo me siento aquí esclavizado, no me siento libre, quiero ser útil. No, es que si tú dejas la posición que te fue dada, te vuelves inútil, ¿no? Bueno, algo así pasó con el hombre fue creado para ser guiado por Dios, enseñado por Dios, que viva para Dios. Ahora usted ve que el hombre no quiere hacer eso, ¿cierto? Por eso se dice que terminamos siendo inútiles, porque no queremos hacer las cosas para las cuales fuimos creados. Entonces, ese es el problema, ¿no? Fuimos creados por Dios, para Dios, pero luego no queremos. La Biblia habla de los que no quieren como si estuvieran perdidos, ¿cierto? La Biblia habla de los que no quieren ser dirigidos por Dios como los que son impíos, ¿no? Se refiere a aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no es su caso de usted porque usted ya ha puesto su confianza en Cristo. Solamente nos falta perfeccionar la obediencia, ¿cierto? Nos falta seguir perseverando. Pero la Biblia habla de los que no quieren depender de Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, vaya conmigo, Salmo capítulo 2, en el verso 1 al 3, así rápidamente vaya al Salmo número 2. Y esto éramos antes usted y yo, ¿ok? Ya no somos eso, aunque a veces como hijos rebeldes nos queremos comportar así, pero ya no somos eso. Y aquí está hablando obviamente de aquellos que niegan la salvación de Dios a través de Jesucristo, ¿no? ¿Lo tiene? Dice en el Salmo 2, verso 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. O sea, la gente dice, se amotina para pensar cosas, obviamente que no agradan a Dios, dice. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, no con Jehová, contra Jehová y contra su ungido.
diciendo, dice, verso 3, ¿qué es lo que quiere aquí el hombre que no teme a Dios, que no quiere nada con Dios? ¿Cuál es su pensamiento? Lo dice en el verso 3, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Esta es una forma de decir, Dios quiere tener una relación con nosotros, algo que nos una, unas ligaduras podría llamarse, ¿no? Bueno, el hombre que no quiere confiar en Dios, dice, a mí yo no quiero, dice, yo quiero romper cualquier relación con Dios. Eso es querer ser independiente de Dios, ser autónomo. Nosotros no somos ya esas personas, pero a veces, ¿ok? A veces actuamos así, ¿cierto? Es la lucha que tenemos. Entonces pensemos, ¿no? Cada vez que vengan estos sentimientos o pensamientos de no querer ser dirigidos por Dios, de no querer depender de Dios, porque en realidad dependemos de Dios en todo, en realidad. No somos independientes. Aún Proverbios capítulo 1, en el verso 24, vaya usted de Salmos a Proverbios, sigue hablando de aquellos que no quieren depender de Dios. No es que no dependan de Dios, porque Dios da el sol, que es de Dios, y lo aprovechan todos, ¿cierto? El agua pertenece a Dios, el oxígeno pertenece a Dios, la tierra que pisas pertenece a Dios. Solamente que con todo eso, no quieren depender de Dios. En ese sentido somos peores que las bestias, ¿no? Porque las bestias, como dijo Job, no, ellas sí nos enseñan, ellas no se quejan. Ellas de alguna manera, aunque decimos que no piensan, no razonan, usted no se ve que las bestias peleen contra Dios, ¿cierto? Y eso que no razonan, ¿no? Entonces dice Proverbios capítulo 1 en el verso 24. ¿Sí lo tiene? Dice así, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y esto está haciendo Dios siempre, en el mundo todavía. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no hiciste, dice. Entonces, sí, el hombre no quiere tener ligaduras con Dios, no quiere el consejo de Dios. De hecho, el hombre, aunque entiende que Dios existe, aún así decide no tomar en cuenta a Dios, no ser agradecido con Dios, como dice Romanos capítulo 1 en el verso 21, ¿no? Romanos 1:21, si usted lo quiere buscar, es un texto bien claro donde dice que nadie tiene excusa de decir, yo no sabía que Dios existe, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque basta con que veas las montañas y alguien las creó. Basta con que veas el sol y alguien creó el sol. Basta que veas las nubes, alguien creó eso, ¿ok? Las estrellas. Así es que no hay excusa. Que al Dios invisible lo puedes ver a través de la creación visible, ¿no? Pero aún así dice Romanos 1:21, ¿lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios, o dicho de otra manera, sabiendo que Dios existe, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se acuerda usted? No vamos a criticar a los que no son salvos todavía. Se entiende que no son salvos, que no comprenden muchas cosas, pero ¿se acuerdan usted y yo antes que fuéramos salvos? Que nosotros decíamos que conocíamos a Dios, ¿cierto? Decíamos que confiábamos en Dios, pero después terminábamos haciendo todo lo que desagrada a Dios, ¿no? Llegaba fin de año y decíamos, oh, este fin de año voy a dar gracias a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo celebrábamos dando gracias a Dios, ¿no? Embriagándonos, ¿no? ¿Sí me entiende? En vez de reconocer al Dios santo, más bien terminábamos eh, haciendo todo lo que no le agrada a Él, ¿no? Entonces, el hombre hace eso cuando no quiere depender de Dios para ser enseñado por Dios. Ahora, sabemos que la Biblia sí dice que Dios quiere que el hombre perdido pues tenga salvación y que siendo salvo aprenda a depender de Dios. Entonces, este texto no lo busque, escúchalo nada más por tiempo. Dice Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O como dice Mateo 11:28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde en tu corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, depender de Dios se siente como un yugo, ¿cierto? Sí, o sea, porque Dios te dice que hagas ciertas cosas que sentimos que si fuera pesado, pero no son pesadas, ¿cierto? Cuando Dios te dice que honres a tu padre, a tu madre, ¿es pesado eso? No, en realidad no debería ser pesado, ¿ok? Pues ese es un honor, un orgullo, ¿no? Lo que Dios desea es el bien, ¿no? Tanto para el hijo como para los padres, porque aún añade un mandamiento, ¿no? Entonces, no, solamente que el hombre pues no entiende, ¿no? Ya hablé un poco de lo que es querer ser independiente de Dios. Este año meditemos sobre eso, ¿no? Si no sea que usted y yo siendo salvados ya, queramos, estemos en esa lucha y perdiendo la batalla en ese sentido y vivir como si Dios no existiera, ¿no? Es decir, que nos llamen, que nos llamemos cristianos salvados y que lo seamos, pero que nuestro caminar vivamos a nuestra manera. Qué triste, ¿no? Porque el mundo también lo ve, ¿cierto? De ahí miren, él dice que es cristiano, pero realmente vive las cosas a su manera. Eso es terrible, ¿no? A veces el mundo tiene razón en esa parte, ¿no? Bueno, es algo que nosotros tenemos que corregir, porque Dios está esperando que el hombre dependa de Dios. Existe el hombre dependiente de Dios. ¿Qué es ser dependiente de Dios? La palabra dependiente, dice el diccionario, que es un concepto que se asocia a la subordinación, o sea, es como el mayordomo o el trabajador que no actúa por su cuenta propia, sino que sigue instrucciones específicas dentro de una organización. Depender de Dios, depender de Dios no significa estar inactivo y esperar que Dios haga todo por ti. No, no. Depender de Dios significa entender quién es Dios en primer lugar, conocer su voluntad y actuar según su voluntad. Hay muchos textos en la Biblia que hablan sobre la importancia de depender de Dios. Por ejemplo, el salmista, salmistas como David entendían la importancia de depender de Dios, que muchas veces cuando el pueblo hebreo logró batallas y el pueblo hebreo pensaba que ellos las habían logrado, aparece el salmista y dice, no, no fueron ellos, ¿no? Señor, tú les diste la victoria. Por ejemplo, miren, Salmo 44:3 dice así, Salmo 44:3 dice, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, dice, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Miren, cuántas cosas usted logró en el año 2025. O sea, cosas buenas. Y que usted tal vez está diciendo, esto lo hice porque yo fui muy trabajador. Lo hice porque yo fui muy sabio, pero no, en realidad, usted y yo, si hicimos algo bueno, lo hicimos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, nos permitió hacer ciertas cosas, ¿cierto? Ya sea en la vida espiritual, lo que hayas hecho. Fue Dios el que lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente porque nos ama, ¿cierto? No fuimos nosotros en realidad, aunque nosotros no estuvimos inactivos, estuvimos activos, pero en realidad lo hizo Dios. Eso es solamente para quitar cualquier jactancia, ¿ok? Cualquier persona que quiera jactarse tiene que entender que no fue usted nada más, ¿ok? Fue por pura misericordia de Dios. Cualquier cosa que hayas conseguido fue pura misericordia de Dios. El problema es no reconocer a Dios. Si usted no reconoce a Dios, está diciendo, lo hice yo porque yo soy, yo lo puedo hacer sin Dios. Ese es el problema. Como dijo el salmista allá en el Salmo 68:19, también dice, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día, escuchen, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Si usted tuvo un problema, una enfermedad y después salió, tal vez está diciendo, no sé cómo le hice, pero salí. Yo no sé cómo le hizo, ¿ok?
Lo hizo por pura misericordia de Dios, porque Dios le ayudó, no lo hizo usted, Dios lo sacó. ¿Sí? No diga, salí porque soy muy fuerte, ¿no? Salí porque yo soy, pues no sé cómo dicen los arrogantes, ¿no? Salí porque soy bien duro, ¿no? Bien inteligente, no sé, no es eso, ¿ok? Salió porque día tras día el Señor lleva nuestras cargas, ¿cierto? Por eso salimos. Por eso en el Salmo 54:4 también el salmista dijo, Salmo 54:4 dice, pero Dios es mi socorro, dice, el Señor es quien me sostiene, ¿no? De hecho, en Oseas capítulo 13, en el verso 6, si usted quiere leerlo conmigo, Oseas 13, en el verso 6, hay un texto allí donde, donde nos deja saber Dios a través del profeta Oseas que cuando Dios ayuda a los hombres y los hombres salen adelante, los hombres piensan que fueron ellos y no reconocen a Dios y terminan alejándose de Dios y uno se vuelve arrogante. Cuando el hombre no reconoce a Dios, el hombre se vuelve arrogante, ¿no? Oseas 13:6. Miren, es un buen ejemplo donde es Dios el que ayuda y uno termina pensando que uno lo hizo, ¿no? Y uno termina siendo jactancioso. ¿Lo tiene Oseas 13:6? Escuche lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, les di de comer y quedaron saciados, ¿no? Eso es lo que hace Dios, ¿ok? Día tras día, momento tras momento, les di de comer y quedaron saciados. Lo hizo con Israel, de hecho. Una vez satisfechos, eso es lo que miraba Dios, ¿ok? ¿Qué dice? Se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí, ¿no? O sea, este es el problema que tenemos usted y yo también, lo tienen los que no confían en Dios y muchas veces los cristianos, ¿no? Es una lucha que tenemos, vamos a tener este año. Ojalá que usted pueda meditar y que el Señor nos ayude, ¿no? Oseas 13:6 está. ¿No es Oseas 13:6? Ah, no, no, es Oseas. A ver, leer la versión que tiene usted. En sus pastos desgraciados y repletos se ensombreció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ah, es que lo leí en otra versión. No, no les dije otra cosa ahí, lo leí en otra versión. Pero, ¿no captó que casi es lo mismo? Sí, oh, hermano, nos está faltando sí, luego, a veces por falta de discernimiento, ¿no? Sí, es casi lo mismo, una versión diferente. Miren, léalo usted, o léalo a alguien que lo lee, léalo en voz fuerte, alguien que se levante y que lo lea en voz alta. Cualquiera. Yo lo leo. Amate. Escuche. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Lo lee en otra versión. Les di de comer y quedaron saciados, dice. Una vez satisfechos, se volvieron arrogantes, se ensoberbecieron, dice, y se olvidaron de mí, ¿no? Salmo 143:6, en otra versión, pues, dice así. Salmo 143:6 dice, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca, dice, ¿no? O como aquel salmo que dice, como el siervo que brama en el desierto, ¿no? Si es que el hombre depende de Dios, el hombre necesita a Dios, el alma necesita a Dios, ¿no? Entonces, ¿dependemos de Dios, sí o no? Aunque usted no quiera, o que usted diga o que usted dice, yo no dependo de Dios. No, si usted depende de Dios. Aún el hombre más malvado que vive sin Dios, sigue dependiendo de Dios. Pero su pecado es que no quiere reconocerlo y por eso es un pecado grande, ¿ok? El pecado más grande es la incredulidad. ¿Sabe usted cuál es el pecado que lleva a los hombres al infierno? Pues no es ser asesino, no es ser violador, no es ser incrédulo. ¿Y qué es incrédulo? No creerle a Dios. No creerle a Dios cuando Dios dice son pecadores. Pero y cuando Dios dice, pero tu pecado puede ser perdonado. ¿Y cómo puede ser perdonado? Cristo puede perdonar tu pecado. Solamente ven a Él y dile que te perdone
porque le crees que Él puede ayudarte y Cristo te va a dar vida eterna porque Él murió en la cruz del Calvario para esto. Eso es ser un creyente, ¿ok? Y Dios te promete la salvación. Quien no lo hace, que no crea, aunque diga que cree. Y la incredulidad es lo que te separa de la salvación de Dios. Entonces, sí, el alma necesita a Dios, ¿no? Termino con esto. Termino con esto en los últimos 10 minutos. Necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empezamos? Bueno, todo empieza con la salvación, ¿cierto? Nadie puede aprender a depender de Dios sin antes ser salvo. Si en este lugar hay alguien que no es salvo y dice, pues yo quiero depender de Dios, tienes que empezar por la salvación. Tienes que venir delante de Cristo, al corazón obviamente, en tu mente, y decirle que te perdone porque eres pecador. Y Él te va a perdonar gratuitamente si confías en Él. Cristo murió en la cruz para ser salvador de los hombres pecadores, pero cada uno tiene que venir a Él por fe. Y se comienza por ahí con la salvación. Ese es el paso número uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vez que Dios te salva por la fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y Él es el que te ayuda a querer depender de Dios. Sin esto no se puede, ¿ok? Entonces se requiere el poder de Dios. Por eso se empieza por ahí. No como muchas veces le he contado, no conocí a un muchacho que me decía, yo no me interesa la religión, hablando de la salvación, el evangelio, no me interesa nada con Dios. Yo tomo, dice, yo soy maldiciente y todo, dice, pero el día que yo quiera, dejo de hacer lo malo y como cualquiera que va a la iglesia, comienzo a hacer lo bueno. Eso es imposible, ¿ok? No se puede, no. Digo, si los cristianos salvados con el Espíritu Santo morando en nosotros nos cuesta porque somos duros, imagínense a alguien que no tiene la ayuda de Dios, jamás lo va a hacer, ¿ok? Y no, yo nunca vi que realmente, él dice, cuando quiera lo hago, no es cierto, nunca lo va a hacer. Se requiere primeramente ser salvo. Y después, sí, comienza un proceso donde aprendemos o debemos aprender de Dios en todo. No somos sabios, pidamos a Dios sabiduría, ¿cierto? ¿Qué se requiere que dependamos de Dios? La sabiduría, por ejemplo, Dios es infinitamente sabio. Usted no es sabio, yo no soy sabio. Pero yo necesito entonces que Dios me enseñe, necesito depender de Dios. Como dice Santiago 1:5, ¿cierto? ¿Tiene alguno de vosotros falta de sabiduría? A ver, ¿quién es sabio para hacer todas las cosas perfectas? Que levante la mano, que diga, yo no necesito de Dios. Yo sé qué hacer en todas las etapas de mi vida, ¿no? A nadie, no existe tal cosa. Ya necesitamos que Dios nos ayude. Necesitas que Dios te ayude. De hecho, dependemos en Dios para todo, ¿ok? Como dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 3 en el verso 5. Vaya conmigo, Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice así, un texto conocido, ¿no? ¿Sí lo encontró? Dice Proverbios 3, Proverbios, ¿qué Proverbios le dije? Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? De hecho, en los salmos también se nos enseña que nosotros realmente sí podemos confiar en Dios porque Dios es confiable, pues. No es como los hombres que decimos una cosa y después no podemos cumplir, ¿no? Dios no es así. Por eso en el Salmo 18:2, ¿puede buscar conmigo, por favor? Salmo 18:2. Si alguien que lo pueda leer, por favor, que lo haya encontrado. Bueno, ahí va, dice, Salmo 18:2 dice, Jehová dice, roca mía y castillo mío, dice, mi libertador, ¿no? Dios mío, dice, fortaleza mía, en él
confiaré, ¿no? Y dice ahí, dice que Dios es la roca, ¿no? Él es el castillo, dice. Él es la fortaleza. Entonces, dice, después dice también, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea que el salmista usó todas las palabras posibles para decir, si hay alguien en que puedo confiar, ese es Dios, ¿no? Mi castillo, mi refugio, mi roca, mi escudo. En una batalla, ¿qué más se puede usar para decir? Solamente Dios es digno de dar seguridad. Piénselo, ¿no? Sí, Dios es confiable, ¿no? Depender solo de Dios, que esto es importante, depender solo de Dios no significa actuar con insensatez. Hay que tener cuidado cuando decimos de depender de Dios, porque luego pasa a alguien por ahí y dice, no sé, usted ha conocido a alguien que está bien enfermo, ¿sí? Ya no puede ni hablar, ¿no? Está con la garganta cerrada y ya le queda nada más un 20% de los pulmones, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Y usted le dice, y que llega y le dice, "Oye, necesitas ir al doctor porque estás mal". No, dice, yo aquí, yo dependo de Dios, ¿no? La segunda pregunta, ¿eso es depender de Dios? No, eso se llama insensatez. Depender de Dios no significa tampoco estar inactivo, porque sabemos que Dios en su sabiduría dio la capacidad a ciertos hombres de ciencia, ¿cierto? Para ayudarnos, ¿no? Depender de Dios en ese sentido significa, ves al doctor, ¿ok? Confiando en que Dios ayudará al médico para que trate tu asunto, y si Dios lo permite, vas allá adelante, ¿cierto? Pero aún si no salieras, pues la ventaja es de que Dios te lleva con él, pero tú estás confiando en Dios. No, confiar en Dios no significa, yo no voy a salir a trabajar, ¿ok? Porque yo confío en Dios. Dios me traerá el dinero aquí en la casa, ¿no? Eso no es confiar en Dios, ¿ok? Sí entiende esa parte, porque lo hemos visto. De hecho, hay iglesias que lo enseñan así, ¿no? Iglesias que no quieren que sus congregantes vayan al doctor, porque si van al doctor, dicen ellos, eso es una señal de que no confían en Dios. No, esa es una señal de insensatez. ¿Sí lo entiende? Sí, tenga cuidado con eso. De hecho, lo podemos ver en la Biblia. Sí, de hecho, ¿se acuerdan el caso de Jesucristo? Cuando estuvo los 40 días en el desierto, cuando Satanás le dijo, si tú confías en Dios, dice, aviéntate de este pináculo, ¿no? ¿Acaso Cristo tuvo que aventarse para demostrar que confiaba en Dios? No, por supuesto que no, ¿verdad? Más bien eso es tentar a Dios, más bien, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ok? Porque es muy, pues se puede caer en el asunto de tentar a Dios, y tentar a Dios es un pecado, ¿ok? De probar a Dios, no, no. Hay una diferencia entre confiar en Dios y poner a Dios a prueba. Depender solo de Dios no significa que estemos esperando que Dios va a hacer todo porque Dios lo puede hacer. No, no, no significa eso. Hay que tener mucho cuidado. Dios nos ha dado el ingenio, para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, usted no va a decir, no, pues voy a manejar a mi trabajo, pero voy a cerrar los ojos, voy a tomar una siesta, ¿no? Total, yo confío en Dios que me va a llevar con bien a mi trabajo. Entonces, aquí, ¿quién va a hacer eso? Más bien Dios ha dado la sabiduría, la capacidad de aprender a dirigir un auto, ¿cierto? Porque se requiere cierta capacidad, ¿cierto? ¿Quién la da? Dios, ¿no? Y luego Dios te dice que sea responsable con esto, ¿no? Cualquier otra cosa es tentar a Dios, porque los hay, ¿no? De hecho, en la Biblia hay tantas malas interpretaciones, ¿no? Sobre confiar en Dios. Voy a usar una, no, mejor, no sé si usarla porque luego me meto en conflictos, ¿no? Usted busca en internet y cuántas personas han probado a Dios, ¿no? Por hacer una mala interpretación de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han agarrado serpientes venenosas o que han tomado una bebida venenosa y en público, lo están grabando, ¿no? Porque dicen ellos, es que Dios dijo que si tomara serpientes en tus manos y tomara cosas venenosas, nada te pasaría, pero ellos interpretan mal. Esto se dijo solamente para los apóstoles porque eran encargados de llevar el mensaje de Dios cuando la Biblia no estaba escrita y que tenían que con las señales mostrar que realmente dependían de Dios. Ese era el propósito de las señales de ese tiempo, ¿no? Pero no se aplica. Hoy tenemos una Biblia, usted no tiene por qué probar a Dios, ¿no? Sí, tenemos una Biblia, ¿cierto?
Y si usted no lo intenta algún día, ¿ok? Si usted quiere probar que confía en Dios agarrando una serpiente venenosa, se va a morir, ¿eh? Se lo haga. Eso es probar a Dios, no necesita hacer eso. Ese es otro asunto, ¿no? Depender de Dios entonces no significa estar inactivo, ¿ok? Dependamos de Dios todo tiempo. Sí, hay veces que tenemos que depender de Dios porque no podemos hacer otra cosa, ¿ok? A eso sí, el Señor nos da la fe que necesitamos para superar esos momentos, ¿no? Por ejemplo, miren, un caso donde no se pudo hacer otra cosa, y ahí sí, depender de Dios. Un ejemplo en la Biblia, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach, no sé por qué uno usa los nombres babilónicos, ¿no? Ananías, Azarías, y que son los nombres correctos, ¿no? Pero siempre, que es la naturaleza humana, ¿no? Que se aprende los nombres, que no son bíblicos, ¿no? Bueno, esa es otra historia también, ¿no? Pero ellos no podían hacer nada, ¿ok? No podían hacer que el rey cambiara su veredicto, ¿no? No podían ellos apagar el horno de fuego, o el caso de Daniel, los leones. No, no se pueden apagar los leones, ¿no? Pero calmar. ¿Lo podían hacer ellos humanamente? ¿Era posible humanamente? Pues no, pero allí sí, para que vea, tenían que depender de Dios, ¿no? Es como en nuestro caso, que no creo que alguien lo manden a un horno de fuego, ¿verdad? Ni con leones, pero hay cosas a veces que no nos queda más que depender de Dios, ¿cierto? Hay veces que usted se va a enfrentar a una persona agresiva que no entiende y que usted no puede cambiarlo. ¿Qué más le resta? Pues depender de Dios, ¿no? Confiar en Dios. Ahí sí, pero eso significa ser dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que es un ejemplo, meramente un ejemplo, ¿no? Pero no. Yo sé que mi esposa es un ejemplo. A lo mejor mi esposa quisiera que yo fuera diferente, ¿cierto? Ahora ella me puede cambiar a mí. ¿Usted puede cambiar a su pareja? No. Entonces, ¿qué puede hacer? Depender de Dios. Allí sí, para que vea. Depender de Dios con mucha paciencia, orando al Señor, ¿cierto? Porque no puede hacer nada. Ahora, hay cosas que sí puede hacer, ¿no? Hay cosas que no diga, no, yo voy a depender de Dios y no voy a hacer nada. No, no, hay cosas que sí podemos hacer, ¿sí? ¿Qué cosas sí puede hacer? La esposa sí puede hacer algo. ¿Qué puede hacer ella? Sujetarse. ¿Eso es imposible para las esposas? ¿Esposa, es posible? No, no es imposible. Si fuera imposible, entonces les hubiera pedido. Ahora, yo sé que las esposas también quieren que los esposos hagamos algo para el beneficio de la pareja, ¿cierto? ¿Qué sí podemos hacer los esposos? El esposo no puedes hacer esto, porque eso no es depender de Dios. Que el esposo diga, pues yo soy iracundo, golpeador y todo. Así es que yo voy a confiar en que Dios haga algo. Yo no voy a hacer nada. Voy a dejar que Dios haga algo. No, hay que hacer algo, ¿cierto? Sí, que dice la Biblia. a- Esposos, amen a sus esposas. ¿Y qué es amar a una esposa? Pues hacerle el bien, ¿no? También dice, trátenle como vaso más frágil, ¿no? También dice, no sean ásperos con ellas, ¿no? Sí, eso es hacer algo, ¿ok? Eso es depender de Dios, ahí es que sí podemos hacer algo, ¿no? Solamente no hacemos nada cuando no se puede hacer nada. Sí, sí entendemos. Todo el trabajo que tenemos nosotros por delante, ¿no? Y que a veces ignoramos. Termino con esto ahora sí. Y ahora sí. Algunas maneras prácticas que nos pueden ayudar a depender de Dios. Algunas formas prácticas en la Biblia. Ya hablé sobre las consecuencias de no depender de Dios, problemas de no depender de Dios, que esta carne no quiere, pero que sí se puede. Número uno, que evidencian que estamos queriendo depender de Dios, que sí se puede, ok. No, aquí no es cosa de como que hay que Dios haga la obra. No, depender de Dios significa que estamos dispuestos a orar. ¿Qué le parece? ¿Podemos orar con Dios, a Dios? ¿Podemos hablar con Dios, sí o no? Sí, la oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder de las promesas y la provisión de Dios. El hombre que ora está demostrando que está dependiendo de Dios, que cree que Dios le puede proveer, que cree que Dios le puede ayudar, que entiende que necesita de Dios, por eso ora, ¿ok? Imagínense un niño pequeño. ¿Por qué le dice a papá, mamá, mamá, tengo hambre? ¿Por qué le dice eso? Nada más para que la mamá sepa. ¿Por qué? Porque el niño sabe cuando le dice, mamá, tengo hambre, ¿qué va a hacer la mamá?
¿Ustedes creen que un niño le diría, mamá, tengo hambre cuando sabe que no le va a dar nada? Pues no, no le va a decir, ¿cierto? A los niños les dice, mamá, tengo hambre porque él sabe que mamá le va a dar de comer, ¿cierto? Bueno, eso hacemos con la oración. Cuando oramos, estamos confiando en que Dios, estamos creyendo que Él provee. ¿Y Dios provee, sí o no? Claro, no provee lo que queremos, porque su hijo cuando le dice a las 6 de la mañana, mamá, quiero una paleta, pues no se la va a dar usted, ¿verdad? Pero cuando pedimos lo que es correspondiente a la voluntad de Dios, Dios escucha, ¿ok? Y la mayoría de las veces nos ayuda, ¿no? La oración entonces es importante. Dice Filipenses 4:6, escuchen nada más por tiempo, se nos fue. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cómo batallamos en la oración, ¿cierto? Y otra vez lo repetimos. Y no solamente en una iglesia en específico, en el cristianismo, lo más descuidado casi siempre es la oración. ¿Cómo queremos aprender a ser dependientes de Dios si olvidamos algo tan importante, no? No fuéramos como los de la iglesia primitiva, ¿no? Allá en Tesalónica, ¿no? No lo busque, dice Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Aún los filipenses, ¿no? Y las iglesias de Macedonia. O como dijo el salmista, no lo busque, en el Salmo 85:8 dice así, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escuche, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. No solamente la oración, sino que también honrar la Biblia. De esto habla de honrar la Biblia. Esto que estoy diciendo ahorita, honrar la Biblia es importante. Número uno, la oración. Número dos, ¿y a qué me refiero con honrar la Biblia? Honrar la Biblia no así, va, no, bendita Biblia y no, no así, no. Honrar la Biblia me refiero a considerarla, a usarla, ¿cierto? A tenerla en alta estima por lo que dice, ¿no? Tú sabes, ¿no? Muchas veces, no sé, en el pasado hacíamos esto, ¿no? Hacíamos esto en el pasado, comprábamos una Biblia y la poníamos en un lugar, elevado, ¿no? Y aún le prendíamos velas, ¿no? Y nunca la leíamos, ¿no? Pero ahí la teníamos, no sé para qué, ¿verdad? Pero ahí estaba. No, no se refiere a eso. No, se refiere que la palabra de Dios tiene la información, la instrucción que necesitamos, tiene ejemplos y promesas para los creyentes. Se nos invita a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia. Deberíamos hacerlo todos los días, ¿no? Para comprobar que es la verdad. En ella comprobamos que es la palabra de Dios, ¿no? Que cuando haya un conflicto nos ayude lo que dice la Biblia. Para cuando no sabemos qué hacer, que la Biblia nos pueda ayudar sobre qué hacer, ¿no? Por eso el Salmo 85:8, Hechos 17:11, Salmo 85, ya 8:8 ya lo dije. Entonces la oración, leer la Biblia, ¿qué más nos ayuda para aprender a depender de Dios? Después de leer la Biblia, pues hacer siempre lo correcto, ¿no? Si usted sabe lo que dice la Biblia, haga lo que dice la Biblia. La Biblia siempre te enseña a hacer lo correcto. Si usted no sabe qué es lo correcto, lea la Biblia. En la Biblia te dice qué es lo correcto. No crea lo que dice el mundo, ¿no? Que cada uno define lo que es correcto. Lo que es correcto para ti, tal vez no sea correcto para mí, eso no vale, que eso es el mundo. No, la Biblia no dice que solamente hay una cosa que es correcta y que es lo que dice Dios, ¿no? ¿Qué es correcto? Todo lo que dice Dios que es correcto. Tal vez yo les diga algo que es correcto y sea incorrecto, ¿no? Pero cuando Dios dice que algo es correcto, es correcto. Y cuando Dios dice que algo es malo, es no confía en el mundo. Hace años atrás se decía que una cosa era incorrecta. Ahora se dice que es correcto. Hace años me acuerdo que el aborto era incorrecto. Ahora ya es correcto. Matrimonios entre varones era incorrecto. Ahora ya es correcto, ¿no? ¿Sí me entiende? El mundo no se puede confiar porque él cambia cada rato. Dios no cambia. Lo que desde un principio dijo que era malo sigue siendo malo. Y lo que el Señor dijo desde un principio que era bueno, sigue siendo bueno. Y Dios no va a cambiar eso, ¿ok? Entonces, la Biblia nos enseña eso. ¿Qué más? Sí, para aprender a depender de Dios, se necesita hacer de nuestro cuerpo, miren su cuerpo, ¿ok? Su cuerpo físico.
sí se necesita que sea un sacrificio vivo. ¿Saben ustedes? La Biblia habla en Romanos 12:1 que nuestro cuerpo debe ser delante de Dios como un sacrificio vivo. O sea, no significa que usted se va a matar a sí mismo como se hacía en el Antiguo Testamento. No, significa que nos va a costar, ¿cierto? Sí, porque nosotros vamos a querer hacer una cosa y Dios nos demanda otra diferente y eso cuesta, ¿no? Significa renunciar a lo que nos gusta a nosotros y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, sí va a costar, ¿no? Nuestro cuerpo ponerlo como un sacrificio delante de Dios, ¿sí? Y sí se puede, ¿ok? Porque la Biblia enseña, ¿no? Sobre que aprender a servir a Dios, aún no en nuestras fuerzas, aún en nuestras debilidades, ¿no? Es decir, que dejar que Dios sobre en nosotros, dejar que Dios sobre en nosotros. Cuando aprendes a convertir en un sacrificio, o cuando aprendamos a convertir nuestra vida en un sacrificio vivo para Dios, pues podremos hacer lo que dijo Pablo, ¿no? Cuando que dijo Pablo dijo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Significa cuando me abandono a hacer la voluntad de Dios, es cuando soy fuerte realmente, ¿ok? Cuando yo me considero fuerte, en realidad soy débil. ¿Qué sería un hombre fuerte? Mira, hay hombres que se consideran fuertes porque piensan que no necesitan a Dios. No, no son fuertes, no son débiles. Un hombre fuerte es aquel que aprende a confiar en Dios, ¿ok? Es todo lo contrario, ¿no? Fue lo que dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué era débil? Alguien que aprendió a confiar en Dios como un niño, ¿no? Y Pablo era fuerte, ¿no era fuerte Pablo? Sí, era un hombre fuertísimo en la fe, ¿cierto? Porque era como un niño que dependía de Dios. A ver, ojalá no sé, qué bonito sería, ¿no? Ver varones de 60, 70, 50, así bien fuertes físicamente, pero como niños dependiendo de Dios, ¿no? Que cuando Dios nos diga, hagan esto, nosotros digamos, sí. Eso sería fuerte, ¿ok? Pero habemos demasiados hombres débiles que nos creemos fuertes, ¿no? Que creemos que no necesitamos a Dios. Y cuando nos dicen, Dios dice esto, no, no lo voy a hacer, yo puedo hacerlo a mi manera. Eso no es ser fuerte, eso es ser débil en realidad, ¿ok? Según la perspectiva de Dios. Necesitamos permanecer en Cristo también, o sea, depender de Él en todo tiempo, como dice allá en Juan 15:4. ¿Se acuerdan hablando de los pámpanos? El pámpano necesita permanecer en la vid para llevar mucho fruto. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Necesitamos aprender a no preocuparnos por los afanes, ¿no? Si somos hijos de Dios, Dios se va a ocupar de nosotros. La Biblia dice que si Dios se ocupa, ¿no? De vestir la hierba, Dios se ocupa de vestir las flores, Dios se ocupa de alimentar las aves todos los días, ¿cierto? Todos los días. Con más razón, la Biblia dice que Él se va a ocupar de nosotros, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a depender de Dios. No está inactivo, claro, no está inactivo, pero mientras hacemos las cosas, deben ser confiando en Dios. Es decir, usted sale a trabajar y dice, Dios me va a ayudar, ¿no? Usted va al médico y dice, Dios me va a ayudar. Usted sirve en la iglesia y dice, Dios me va a ayudar. Usted dirige a sus hijos y dice, Dios me va a ayudar. Está confiando en Él, haciendo lo que Él dice, ¿no? Termino con esto. Ahora sí. Ahora sí. Último. Es necesario tener la actitud de un niño. Es necesario tener la actitud de un niño. Es necesario, ¿no? Mientras usted y yo no tengamos la actitud de un niño en la forma de depender de Dios, va a ser muy difícil. Piense en su niño, en los niños pequeños de 5 o 6 años. A la mayoría de ellos, ¿no? Algunos son medio rebeldes, pero por lo general, los niños de esa edad se dejan sobrellevar, ¿cierto? Se dejan gobernar. Los niños confían en sus padres, ¿cierto o no? Ellos dependen de los padres, ¿no? De hecho, miren, los que tienen niños pequeños de 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, no sé, hasta 8 años, no es tan complicado. Ahora, que usted y yo los abandonemos es otra cosa, pero no es complicado, ¿ok? Aprovéchelo.
aproveche ese tiempo en que a esa edad los niños se dejan gobernar, son bien dependientes. Usted le dice, haga esto y van. Ahora, si usted no los enseñó, pues no va a ir, ¿verdad? Pero miren, yo les digo, usted dígale, haga esto y lo van a hacer a la primera. Aprovechelo, ¿ok? Porque cuando lleguen a la edad de 12, 11, 12, 14, 16, 18, comienzan a actuar como si no fueran niños y no quieren obedecer. Llegan a los 17, 19, 20, híjole, qué trabajo, ¿no? Ya ni hablar cuando llegan a los 30, 40, 50, ¿no? Por eso en la Biblia sí se enseña, ¿ok? Que el hombre que quiera depender de Dios tiene que tener la actitud de un niño, ¿ok? Tiene que ser un niño en la malicia, ¿no? Sí, eso se enseña. Vamos a terminar con eso. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, leamos ese texto. Un día los discípulos preguntaron a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús les respondió con una ilustración y les dijo, les puso un niño en medio, ¿no? Y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. O sea, que la cualidad de los niños es que dependen de los demás para su bienestar. Y los hijos de Dios deben ser así, tener esta cualidad de depender de nuestro Padre amoroso, que es Dios. ¿Lo tiene Mateo 18? Mateo capítulo 18, en el verso 2. Esto es bien importante, ¿no? Eso ayuda mucho a que queramos depender de Dios. Dice así el verso 2, dice, y llamando Jesús a un niño, dice, ¿no? Lo puso en medio de ellos y le dijo, ¿no? Y el debate era ¿quién va a ser el mayor allá en el cielo? ¿No? ¿Quién va a ser el mayor? Bueno, el mayor allá dice el Señor, el que tenga la actitud de un niño, o sea, que un niño, alguien que es dependiente de Dios, ¿no? Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no habla físicamente, habla de la actitud, ¿ok? Del carácter, ¿sí me entiende? Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿no? Yo les dije la vez pasada, yo creo que le pasa a todos los pastores, ¿no? Miren, qué bonito es cuando, cuando hablas con una persona de 40, 50 años que tiene un problema serio y que está enojado por alguna razón, y tú le dices, mire, Dios dice, ¿estás dispuesto a escuchar el consejo de Dios? Y que te dice, sí, pastor, lo que Dios diga, eso voy a hacer, aunque no me guste. Qué bonito es eso, ¿ok? Porque su actitud es como de un niño, ¿no? Que quiere depender de su padre, que es Dios, ¿no? Pero qué terrible es cuando encuentras a un varón de apenas 30 años, 25 años, ¿no? Y que le dices, ¿quieres escuchar la voluntad de Dios para tu vida? Y que te diga, no, dice, yo sé lo que hago en mi vida, ¿no? Yo lo sé, dice, yo no necesito que me aconseje. Esa actitud no es la de un niño, es alguien que no quiere depender de Dios. Meditemos sobre eso. Vamos a orar que el Señor nos ayude este año, que nos ayude para que aprendamos a depender de Dios. Jeremías dijo, bueno es Dios con los que en Él esperan, dice. Vamos a orar y dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias esta tarde porque pudimos meditar en tu palabra. Padre, ayúdanos. Tu palabra nos dice que nos conviene, nos es conveniente, nos es beneficioso, nos es una bendición que confiemos en ti, que nos dejemos guiar por ti. Porque tú eres sabio, porque tú eres soberano, porque sabes lo que es mejor para el ser humano. Padre, ayúdanos que nuestra carne quiera someterse a tu dirección y que podamos disfrutar de tus bendiciones, porque tu misma palabra dice que tú quieres el bien para el hombre, no el mal, pero que nosotros no podemos disfrutar de esas bendiciones porque no queremos ser guiados por ti. Padre, ayúdanos, por favor, te necesitamos que podamos nosotros salir adelante, especialmente que podamos tener un carácter que nos dejemos gobernar por ti. Tú nos conoces, Padre, a cada uno en este lugar.
Ya necesitamos que este 2026, Señor, nos dejemos, Señor, moldear en esta área. Gracias, Señor, confiamos en que tú lo harás, que esa buena obra que has comenzado en nosotros, como dice tu palabra, seguramente la vas a ir perfeccionando hasta que el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. Amén. Hermanos, damos por